Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, hermana Marta Poveda, por hacerse cargo. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Y bueno, es viernes y al ser viernes, recuerde usted que estamos estudiando la carta a los Romanos, que es el Evangelio condensado, los 16 capítulos que la conforman, capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra vamos nosotros. Estamos nosotros en la unidad número 2 que se llama justificación, que va desde el capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 4, versículo 25. Ya vimos la lección número 1, que se llamó La fe es el medio de salvación, Romanos 3 del 21 al 31. Y estamos nosotros estudiando el capítulo 4 de la carta a los Romanos, bajo el título Abraham fue justificado por la fe, aunque el capítulo no habla solamente de Abraham, sí en la mayoría de los versículos habla de Abraham. Recuerde que no solamente habla de Abraham, también habla de David, eso lo vimos hace 8 días. Recuerde los puntos en los cuales dividimos esta lección número 2. Primer punto, Abraham y la justificación, versículos del 1 al 5. Segundo punto, David y la justificación, versículos del 6 al 8. Tercer punto, volvemos a Abraham, la circuncisión y la justificación, versículos del 9 al 12. Y hoy nos corresponde la herencia, la herencia y la justificación. Versículos del 13 al 16 bajo el mismo título porque no hemos acabado la lección. Abraham fue justificado por la fe. Entonces, bienvenidos al punto 4, la cuarta división de la lección número 2, la herencia y la justificación, versículos desde el 13 y hasta el 17. Se ubica por favor en Romanos capítulo 4, versículo 13 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 17, me avisa cuando ya. Ok, recuerde que vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche, 7 y 5 más o menos. Bueno, Romanos capítulo 4, tenemos versículos, ¿cierto? Hay tarea. Entonces, en la medida en que vayamos exponiendo, vamos a ir preguntando la tarea. Romanos 4, del 13 al 17, dice el versículo 13, porque no por la ley, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Son los versículos, texto base de la exposición de hoy. Volvamos al versículo 13. El versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bueno, aquí hay una promesa y la promesa dice claramente que Abraham sería heredero del mundo y no solamente él, sino también su descendencia. Nótelo en el versículo. Abraham sería heredero del mundo, pero también su descendencia sería heredera del mundo. Y en el versículo 13, Pablo dice que no fue por la ley que se le dio a Abraham esa promesa, sino que se le dio esa promesa por medio de la justicia de la fe. Entonces, por medio de la justicia de la ley o por medio de la justicia de la fe. Recuerde que hay dos clases diferentes de justicias. Y el apóstol Pablo desglosa esto y desarrolla esto y desenrolla esto a cada rato y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite para que le quede claro a los lectores y para que le quede claro a aquellos que leerían después estas páginas y que estarían en una clase de estas, como le pasa a usted y me pasa a mí, nos pasa a nosotros. Hay dos diferentes clases de justicias. Recuerde que justicia es declarar inocente o el medio por el cual se declara inocente a una persona. A una persona se declara inocente por medio de la ley, pregunto,
¿O a una persona se declara inocente por medio de la fe? Le pregunto. ¿Una persona es justificada por medio de la ley, por medio de las obras de la ley? ¿O una persona es justificada por medio de la fe? ¿Qué dice usted? Bueno, creo que esto ya está sumamente claro. Sin embargo, para notar la claridad, hágame el favor y responde, y ninguno se puede quedar por fuera de las respuestas, por favor. Sométase a la pregunta dando su respuesta. ¿Por medio de la? Por medio de la fe. Muy bien. Es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Además, estos dos versículos son la tarea. ¿No es cierto? Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, creo que son la tarea. ¿Son la tarea o no son la tarea? Lo que acabé de decir de memoria. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Esa es la tarea. Muy bien. Natalia, muy buena tarde, ¿cómo estás? Por favor, activas tu micrófono y presentas la tarea de memoria. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Muchas gracias. Hola Natalia, ¿cómo estás? Adelante, gracias. Sí, señora. Excelente, Natalia. ¿Fácil o difícil? Gloria al Señor por eso. Fácil, muy bien. Y ahora le podemos preguntar al hermano Rubelio, déjenos escuchar su encantadora voz. Active su micrófono y diga de memoria Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, por favor. Hermano Rubelio, adelante, por favor, muchas gracias. Sí. Excelente, hermano Rubelio, muchísimas gracias. Textos que dejan claro, textos que dejan claro que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Recuerde usted que el mecanismo de la ley para salvar a los seres humanos no funciona con los seres humanos, no por causa de la ley, sino por causa del ser humano. La ley exige un perfecto cumplimiento de los mandamientos para poder justificar, declarar inocente o salvar a alguien. Y el ser humano es un completo inútil para obedecer la ley del Señor. El ser humano es un completo inútil para obedecer los mandamientos de Dios. De modo que la ley no puede salvar al hombre, sino que esa ley termina condenando al hombre. La ley termina dictaminando la condena del hombre. La ley termina diciendo que la paga del pecado es la muerte, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, de modo que por la ley no mire a la ley para ser salvo. Las obras no pueden salvar a los seres humanos. Los seres humanos no tenemos obras que nos salven. Los seres humanos creemos que haciendo un par de obras buenas, con eso ya somos salvos. No somos nosotros los que catalogamos eso. Es Dios el que con justo juicio, Romanos 2:2, establece la base según las obras para que el hombre pueda ser salvo. Y lo que exige es una obediencia perfecta. Nosotros no tenemos una obediencia perfecta. Ni perfecta, ni siquiera casi perfecta. Porque por ahí hay mucho que se las da de casi perfecto. No, ni perfecto ni casi perfecto. Nosotros estamos hacia el otro lado de la balanza. Nosotros estamos hacia el otro lado de la catalogación.
nosotros estamos sin Dios, sin Cristo, sin el Señor, sin el Evangelio, completamente condenados a la ira eterna del Señor en el lago que arde con fuego y azufre. De modo que Dios en su infinita misericordia y en su infinita gracia establece el medio de salvación, de justificación, por medio de la fe en Jesucristo. Y en ese medio o en ese mecanismo, lo que debe hacer el hombre es creer. Ahora, si usted se pone a analizarlo, el hombre tampoco puede creer. Romanos 12:3, no hemos llegado allá todavía, nos faltan unos capítulos, dirá pues que Dios le reparte la fe a cada uno. Ahí es donde uno comienza a entender cada vez más la misericordia de Dios. Porque la fe no es de nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero Dios en su infinita misericordia nos regala gracia, el arrepentimiento y la fe para que podamos abandonar nuestros pecados y creer en Jesucristo y podamos ser salvados. En eso consiste la gracia, en eso consiste el regalo. Entonces, el versículo 13 deja claro de que la promesa, las promesas, la cantidad de promesas, no solamente la promesa que se le dio a Abraham, no solamente la promesa que se le da a la descendencia de Abraham, sino todas las demás promesas que usted encuentra contenidas en la Sagrada Escritura, usted no las recibe por medio de la ley, sino que las recibe por medio de la fe. Usted no las recibe por medio de la obediencia, sino que las recibe por medio de la gracia. Y tiene que ser por gracia. Si no es por gracia, no hay salvación para nadie. El versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, póngase a pensar, si únicamente los herederos son los que son de la ley, cualquiera pensaría en el judío porque el judío está bajo la ley. Pero esto va más allá, no está hablando solamente del individuo que está bajo la ley, sino del individuo que obedece perfectamente la ley. Si la promesa fue dada únicamente a los que obedecen perfectamente la ley, ¿quién podría heredar la promesa? Si cada promesa es, esto es suyo, pero tiene que obedecer perfectamente la ley, ¿cuántas promesas usted ya habría materializado? ¿Cuántas promesas usted ya había heredado? ¿Cuántas promesas usted ya habría convertido en realidad en su propia vida? ¿Cuántas? Una. Pero ¿por qué si yo soy bueno? Sí, es que ese es un error gravísimo de decir que es que yo soy bueno. Cuando el mismo Señor Jesucristo hablándole a la gente dice, vosotros sois malos. Gente mala que ha aprendido a hacer cosas buenas, pero el que hayan aprendido a hacer cosas buenas no les quita lo malo. Y eso está en la Biblia. ¿No es cierto? Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe, claro, vana resulta la fe, por supuesto. O sea, la fe no serviría para nada. Si la salvación es solamente por medio de las buenas obras o de la buena conducta, pues la fe no serviría para nada. ¿Lo estamos entendiendo? El texto dice, vana resulta la fe, vana, vacía, sin sentido, sin propósito resulta la fe. El creer no serviría para nada. Crea en Jesucristo. ¿Yo para qué le digo a la gente que crea en Jesucristo si la salvación no es por medio de la fe? La salvación es por medio de la obediencia perfecta a la ley. Entonces, ¿para qué hablamos de fe? Yo tengo que creer, tengo que madurar en mi fe, pero ¿para qué yo quiero madurar en mi fe si la salvación y la promesa se hereda es por medio de la obediencia perfecta a la ley? Dese cuenta usted. Si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Se anula la promesa. La promesa, ¿por qué? Porque la promesa, a ver, esto es algo prometido a los que creen, pero si no es por medio del creer, entonces ni la fe es válida ni la promesa es válida. En ese orden de ideas, cualquiera que nos hable de fe, cualquiera que nos hable de creer y cualquiera que nos hable de promesa nos está mintiendo. En lo que tendríamos que concentrarnos es en tener un perfecto comportamiento. ¿Quién de nosotros tiene un perfecto comportamiento? Ninguno. El que incumple la ley en un punto se ha hecho transgresor de todos los demás puntos. El que incumple la ley en un punto se ha hecho transgresor de todos los demás puntos, dice la Escritura.
Versículo 15. Pues la ley produce ira. Creo que está clarísimo esto. Claro, la ley produce ira. ¿Lo entiende? ¿Por qué la ley produce ira? ¿Por qué el mandamiento produce ira? ¿Por qué la ordenanza produce ira? ¿Por qué produce ira? ¿Desde dónde lo ve usted? ¿Desde dónde lo nota? ¿Desde dónde lo interpreta? Regáleme una interpretación. O sea que aquí yo espero 5, mínimo unas 10 interpretaciones, mínimo unas 10 respuestas. La ley produce ira, el mandamiento produce ira, la ordenanza produce ira. ¿Por qué? ¿Ira en quién? Interprételo y regáleme su respuesta. Yo espero. Muchas gracias. Yo espero. Muchas gracias. Responda, por favor. Muchas gracias. Tenemos 1, 2, 3, 4 respuestas. Muy bien, pero necesitamos más respuestas. Más. Es un discipulado. Más respuestas. Es un discipulado abierto, gratuito, diario. Lo mínimo que yo puedo dar es una respuesta, ¿cierto? Eso es lo mínimo. A ver, yo leo. Ira de Dios por incumplimiento, bien, porque no podemos cumplir, eso lleva a estar airados con Dios, bien, porque no tengo la capacidad de cumplir la ley, bien. Ira en Dios porque nosotros pecamos, bien, porque no podemos cumplirle, produce la ira de Dios, bien. La ira de Dios, pues, no la puedo cumplir en su totalidad, bien. Ira en mí misma por fallar y no poder cumplir todas las leyes de Dios. Bueno, cuando examinamos el tema de la ira, el texto dice que la ley produce ira, pues en primer lugar es que yo soy una persona rebelde. Y cuando a una persona rebelde le ponen leyes, cuando a una persona rebelde le ponen mandamientos, cuando a una persona rebelde le ponen ordenanzas o le ponen límites, eso le produce ira. Eso le saca la piedra, eso le da mal genio. ¿Es o no es? No le gusta, ¿cierto? Entonces, por ese lado vemos la ira. Por el otro lado, usted lo acaba de decir. Ahora yo intento cumplir el mandamiento y yo fallo. ¿Qué produce en mí? Produce ira, produce rabia. Entonces van dos. Ahora, en tercer lugar, que es la más importante y es la interpretación más seria que le podemos dar a este versículo, es que se produce ira en Dios. ¿Por qué? El hermano Rubelio lo dijo claramente, por incumplimiento. Entienda las tres cosas que acabo de decir. Produce ira porque soy rebelde y me pusieron un mandamiento y a mí no me gusta. Produce ira porque intento cumplir la ley de Dios y no puedo. Produce ira en Dios porque yo no cumplo su ley. Entonces se produce la ira en el corazón de Dios y Él debe permitir en mi vida la consecuencia de mi pecado. La ley produce ira. Ah, pues si la ley produce ira, entonces quitemos la ira. ¿Y cómo quitamos la ira? Quitando la ley. ¿Cómo se le ocurre que vamos a quitar la ley? ¿Cómo se le ocurre que vamos a desaparecer los mandamientos? A continuación, mire lo que dice. Donde no hay ley, o donde no hay mandamientos, o donde no hay ordenanzas, o donde no hay límites, tampoco hay transgresión. Y en ese orden de ideas, si no hubiesen mandamientos, no hubiese pecado. Si no hubiesen ordenanzas, no hubiese pecado. Si no hubiesen límites, no hubiese pecado. Claramente ya se nos enseñó en la misma carta, eso es Romanos capítulo 3, versículo 20, porque por medio de la ley, frase final, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo sé lo que es el pecado porque la ley me dice que eso es pecado. Yo sé lo que es el pecado porque el mandamiento, la ordenanza, la directriz divina me dice que eso es pecado. Yo sé que mentir es pecado porque está escrito que mentir es pecado.
Yo sé que levantar falso testimonio es pecado porque la ley dice no levantarás falso testimonio. Yo sé que adulterar y fornicar es pecado porque la escritura dice no adulterarás y no fornicarás. Yo sé que la idolatría es pecado porque la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso sabemos que determinada acción es pecado, porque la ley lo dice en forma de mandamiento, en forma de ordenanza. Entonces otra vez regrese al versículo. La ley produce ira. Ah, pues para que no se produzca ira, quitemos la ley. No se puede quitar la ley. Porque si se quita la ley, no habría transgresión. A nadie se podría acusar de pecado. Entonces no habría una base justa, Romanos 2:2, para juzgar a un individuo por lo que ha hecho o ha dejado de hacer. La ley tiene que seguir existiendo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a abolirla, no he venido a desaparecerla, no he venido a cambiarla, he venido a cumplirla. A eso vino el Señor Jesucristo. ¿Queda claro el versículo 15? La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Queda claro el versículo 15? Responda, por favor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Sí, ahora, quiero que note que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para convencer a una persona de pecado. Es que volvemos al asunto, mire, nosotros nos equivocamos y nos equivocamos demasiado, porque le pedimos al Señor, Señor, yo te pido, deme un nombre, Felipe, Señor, yo te pido que convenzas a Felipe de pecado. Convéncelo de pecado, Señor, por favor, convence de pecado a Felipe. Y el Señor dice, ok, vamos a convencer a Felipe de pecado. Pero olvidamos nosotros que la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para convencer a Felipe de pecado es la ley. O sea que si yo ya oré por Felipe pidiéndole a Dios que lo convenciera de pecado, ahora yo tengo que ir a buscar a Felipe y tengo que ir a hablarle a Felipe. Y de lo que le tengo que hablar a Felipe es de qué? Que es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para convencerlo de pecado. ¿De qué le tengo que ir a hablar? Le tengo que, excelente, muy bien. Le tengo que ir a hablar de la ley, la ley. Felipe, ven. Mira, yo quiero que tú leas esto conmigo aquí. Léelo conmigo y me dices, ¿cómo te parece? Y Felipe va a leer, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. No te postrarás delante de esas imágenes y no las adorarás. ¿Cómo te parece, Felipe, lo que dice ahí? Lo que dice ahí me parece terrible, responderá Felipe. Porque ahí está hablando claramente de imágenes y está hablando claramente de ídolos y está hablando claramente de dioses falsos. ¿No es cierto, Felipe? ¿Y qué es lo que enseña la Sagrada Escritura con respecto a eso, Felipe? Con base en esos dos versículos. No, pues que al Señor no le gusta eso. Y tenaz, porque es que yo llevo 20, 30, 40, 50 años postrándome delante de las imágenes, adorando imágenes, arrodillándome, persinándome, prendiéndole velas a las imágenes. Ajá. Y entonces, si sabes que a Dios le desagrada porque está escrito en la palabra de Dios, ¿qué piensas hacer con eso en tu vida? Es más, ¿qué piensas de esa acción que estás cometiendo? No, pues que no está bien, es pecado. ¿Y qué piensas hacer? No, pues yo necesito arrepentirme de ese pecado. ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la herramienta? La ley. Hay que llevar a Felipe al mandamiento para que se dé cuenta que lo que está haciendo es pecado. O sea que aparte de orar y pedirle, Señor, convence al marido de pecado, hay que traer al marido y decirle, véngale acá. Porque la ley es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para convencer a una persona de pecado. ¿Está claro esto que acabo de decir? La ley es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para convencer de pecado.
¿Está claro? Y a veces decimos, no, pero es que yo no le puedo hacer eso a mi hijo, o no le puedo hacer eso a mi papá, o no le puedo hacer eso al marido, yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque se van a ofender, ¿no? Pero ¿cómo así? O sea, no puede ser que por evitar que se ofendan, entonces yo prefiero que sigan en ese estado. Se van a ofender, claro, porque lo van a leer y de pronto hasta van a decir, no entiendo nada o no creo lo que dice ese libro, pero ya lo leyó. O sea, ya hay un testimonio, ya alguien se lo dijo, ya alguien se lo predicó. Y eso comenzará a taladrar el alma, a taladrar la mente, a taladrar el corazón, a taladrar la conciencia, hasta que el Espíritu de Dios lo termine convenciendo. Pero usted le debe decir, si usted le quiere, si usted le ama, usted le va a decir. Si usted no le quiere, si usted no le ama, usted no le va a decir, porque de pronto se le ofende. Pero si usted le ama, así se le ofenda, usted se lo va a decir. Le va a decir lo que usted ya sabe, que esa persona no está haciendo bien. Y no se va a convertir usted en una alcahueta de ese pecado. Eso es lo que enseña este versículo. Ahora el versículo 16 dice, por tanto, o conclusión, es por fe. Por tanto, es por fe. ¿No? O sea, el apóstol, mire que argumenta, concluye, argumenta, concluye, argumenta, concluye. Su pedagogía es excelente. Porque es que no se puede llegar a una conclusión si primero no hay una argumentación. Y el apóstol argumenta y va sacando conclusiones. Vuelve y argumenta y sigue sacando conclusiones. Tatiana está solicitando, por favor, la cita bíblica de la clase de esta noche. Recuerde usted que ese es trabajo suyo, colaborarle a la persona que tiene alguna pregunta o que solicita la cita. Por favor, adelante a su hermana en Cristo. Yo espero. ¿No le queda más fácil a usted? Sí, de pronto me quede más fácil a mí, pero es para evidenciar que todos estamos ubicados en el mismo contexto. ¿De acuerdo? Y vamos en el versículo 16, dice, por tanto es por fe, y estaba yo diciendo que aquí hay una conclusión, pero que la conclusión no se puede sacar si primero no hay una argumentación, y es como acostumbraba el apóstol Pablo a enseñar. Primero argumenta, va argumentando, va concluyendo, va argumentando, va concluyendo. Al apóstol no le gustan las argumentaciones tan largas para después llegar tanteando o brincando a una sola conclusión, mientras que el apóstol va argumentando despacito y de a poquito, así mismo despacito y de a poquito va sacando conclusiones. Eso es lo que se conoce en el área del aprendizaje como armar nudos en el conocimiento. No en el sentido de que uno se le enreda el conocimiento, no, sino en el sentido de que si usted hace un nudo, ahí usted se va a acordar dónde iba. Voy acá. Eso lo entenderán las personas que tejen. Usted hace un nudito para acordarse de dónde iba. Voy acá. Ya. Sigue acá. Ahí va. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Esto creo que lo entiende todo el mundo. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo. Aquí dice que es por fe para que sea por gracia. O sea, es por fe para que sea por regalo. O es por fe para que sea gratuitamente. Es por fe para que sea por medio de un obsequio o de un regalo que el Señor le da a su escogido. Y en esa frase está claro cuál es el regalo, cuál es el obsequio, en qué consiste lo gratuito. ¿Qué es eso que se da de gratis? En esa sola frase está escrito, responda usted por favor. Yo vuelvo y le leo la frase y usted responda. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Quiere decir que lo que se obsequia es la fe. Lo que se regala es la fe. Recuerde usted Efesios 2:8. La fe no es de nosotros. Recuerde usted Romanos 12:3. Dios repartió a cada uno una medida de fe. Nosotros no nacemos con fe y no tenemos de dónde sacarla humanamente hablando. La condición para ser salvo es arrepentirse y creer. Aquí está desarrollando el tema del creer o el tema de la fe. ¿De dónde sacamos la fe para poder creer? Dios nos la regala. Dios nos la obsequia. La fe es por gracia. La fe se da gratuitamente, dice la Sagrada Escritura. Por tanto, es por fe para que sea por gracia.
Si la salvación fuera por la ley, ahí no aparece la fe por ningún lado y no aparece la gracia por ningún lado. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Regáleme esa palabrita ahí en el chat, por favor. Excelente, si ve, cuando usted aprende los versículos, hablamos el mismo idioma y no tanteamos. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Algunos creen que Dios les debe la salvación. Algunos creen que Dios les debe la entrada al cielo. Algunos creen que Dios les debe un espacio en el tercer cielo. Pero el individuo que conoce la Biblia, que conoce la teología y que conoce el Evangelio, sabe que Dios no le debe nada. Que si se trata de deber o se trata de merecer, lo que yo merezco es el lago que arde con fuego y azufre. Y en ese orden de ideas, Dios me debe lanzar al infierno de fuego. En ese caso, lo que Dios me debe a mí es mi condenación eterna. Si hablamos de deber, por el pecado, por el mal comportamiento, por la mala conducta, por la transgresión de la ley. Entonces, regresando al versículo, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, característica de la descendencia de Abraham. Pues la descendencia de Abraham hace lo mismo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Ya pasamos por ese versículo. Génesis capítulo 15, versículo 6. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Característica de la descendencia de Abraham, cree. Ahora, ¿así de simple? No, no es así de simple. Hay que especificar otras cosas. ¿Cuáles? Característica de la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham cree que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y que la salvación no es por medio de las obras de la ley. La descendencia de Abraham es la que cree que su buen comportamiento no lo puede salvar porque no tiene buen comportamiento. La descendencia de Abraham es aquella que cree que es justificado únicamente por medio de la fe sin las obras de la ley. En eso cree la descendencia de Abraham. Ahora, con base en lo que acabo yo de decir, ¿usted es de la descendencia de Abraham? ¿O usted cree que puede ser salvo por su buen comportamiento? ¿O usted cree que puede ser salvo por sus buenas obras, por su buena conducta, por su conducta intachable? Es que yo siempre he sido, pero 100% santo. Entonces el Señor a mí me debe la salvación. ¿O es usted de los que creen que es salvo por gracia? O sea, por fe para que sea por gracia, como lo dice la parte inicial del versículo 16. ¿Es de la descendencia de Abraham? Si es de la descendencia de Abraham, usted puede ser llamado hijo de Abraham. Bien, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, la descendencia de Abraham según la ley, pues se refiere al pueblo judío, sino también para la que es de la fe de Abraham, es decir, el gentil, el cual es padre de todos nosotros. A ella incluye tanto al judío como al gentil, porque recuerde que no importa si es judío o griego, no importa si es judío o gentil, lo único que importa aquí es que crea, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no importa quién sea, lo que importa es que crea, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al que es de la ley, al judío primeramente, pero también al griego, o sea, al que no es de la ley. No importa si es judío y está bajo la ley, no importa si es gentil y no tiene ley, lo que importa es que crea en lo mismo que creyó Abraham. ¿En qué creyó Abraham? Creyó Abraham a Jehová, no dice que creyó en él. Se sobreentiende que antes de creerle a alguien, yo tengo que creer en ese alguien. Pero aquí lo que dice el texto, Génesis 15:6, es que Abraham le creyó a Jehová, o sea, creyó lo que Jehová estaba diciendo. Si usted cree lo que Jehová dice aquí en el Evangelio, si usted cree lo que Jehová dice aquí en la carta a los Romanos, usted es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el texto. O sea, Romanos 10, no hemos llegado allá, no nos metemos todavía con eso. Bien,
El versículo 17 dice, como está escrito, dice que esto está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Dice que eso está escrito. Si usted tiene una Biblia de referencia, pues la Biblia de referencia lo va a enviar a Génesis capítulo 17, versículo 5. Vaya por favor ese texto, Génesis capítulo 17, versículo 5. Y me avisa cuando ya. Sin perder Romanos capítulo 4, por favor. Avíseme. Génesis capítulo 17, versículo 5. Avíseme. Ya, muy bien. Dice el versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Lo leemos nuevamente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Regrese usted a Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. O sea que sí está escrito. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. ¿En dónde? En Génesis. ¿En dónde? En el capítulo 17. ¿En dónde? En el versículo 5. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ok, aquí comenzamos nosotros a notar algo y eso lo comenzamos a relacionar con el contexto inmediatamente siguiente, que son los versículos del 18 al 25 para terminar la lección de hoy. Porque el versículo 17 dice, mira lo que está dentro del paréntesis, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Dios le dice a Abraham, siendo un hombre viejo, tiene una edad avanzada, y le dice, yo te he puesto, note, no dice lo pondré, sino yo te he puesto. Quiere decir que en la mente de Dios, Abraham ya era. ¿Abraham ya era qué? Abraham ya era padre de muchas gentes. Abraham ya era padre de muchedumbre de gentes. Eso es lo que enseña el versículo 17 y es lo que enseña Génesis capítulo 17, versículo 5. En la mente de Dios ya era. Dios dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Es lo mismo que cuando usted lee la Sagrada Escritura y la aplica a su vida, pues el Señor lo que dice de usted es que usted es bendito. En la mente de Dios usted ya es bendito. Y si en la mente de Dios usted ya es bendito, quiere decir que el Señor lo ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es Efesios capítulo 1, versículo 3, porque usted es el bendito de Jehová. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, en la mente de Dios usted está completamente redimido de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito, Gálatas 3:13, para que usted fuese bendito. Cristo se hizo maldición para que usted, por ser bendito, recibiera, heredara bendición. A usted no le falta ninguna clase de bendición. Usted tiene absolutamente toda la bendición. Cuando hablamos del tema de la sanidad, la Biblia dice, por su llaga fuimos, tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Si usted está enfermo, en la mente de Dios usted está sano. Si tiene problemas económicos, en la mente de Dios usted está próspero. Si tiene problemas familiares, en la mente de Dios usted tiene una familia convertida, una familia que le sirve a Jesucristo, una familia consagrada a Dios. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Abraham, yo a usted lo he puesto, no dice lo pondré, no dice lo sanaré, no dice lo prosperaré, no dice lo restauraré, yo lo he puesto. En mi mente, Abraham, usted ya es. En mi mente ya está. En mi mente ya se hizo. En mi mente ya se logró. En mi mente ya se realizó. En mi mente ya usted es padre de muchas gentes. Note que esto es delante de Dios. Y ahí exactamente es donde comienza todo el proceso de la fe. Si no sabía usted dónde comienza el proceso de la fe, comienza ahí. Desde entender que en la mente de Dios ya está hecho. En la mente de Dios eso que usted necesita, ya no lo necesita. Porque ya fue suplido. Eso es lo que enseña el texto.
Ya se hizo, ya se hizo. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo. Yo lo aplico a mi propia vida. Bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me bendijo. Bendijo con toda bendición espiritual. Me bendijo. Si me bendijo, yo no necesito ninguna otra bendición. Yo ya tengo toda bendición. Estoy completo en cuanto a bendición. Y usted también está completo en cuanto a bendición, y yo lo creo. Y como usted está completo en cuanto a bendición, pues yo a usted no le digo Dios le bendiga. ¿Sí se da cuenta cómo cambia el chip? Por eso usted a mí no me puede decir Dios le bendiga, porque usted me estaría dando a entender que todavía no. Pero usted no me puede decir a mí que todavía no, cuando Dios me dice que eso ya fue, que eso ya ocurrió. Dios me está diciendo eso ya pasó y usted me está diciendo todavía no ha pasado. Dios me está diciendo eso ya ocurrió y usted me está diciendo eso todavía no ha ocurrido. Dios me está diciendo ya lo bendije y usted me está diciendo Dios lo bendiga. ¿Sí se da cuenta cómo funciona esto? Y en el Nuevo Testamento usted no encuentra una sola frase que diga Dios lo bendiga. No la encuentra. Habría que desearle al impío que Dios lo bendiga. Al que no conoce de Dios, que Dios lo bendiga. Al que no tiene a Dios en su vida, que Dios lo bendiga. ¿Sí? Al que no tiene fe, que Dios lo bendiga. Al que está perdido, que Dios lo bendiga. Al que está condenado, que Dios lo bendiga, porque ese sí no tiene la bendición. Pero a un creyente, el creyente ya la tiene. Delante de Dios ya está. Yo te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Está hablando de la fe. ¿Cómo funciona la fe? ¿No? A quien creyó, el cual da vida a los muertos. Qué impresionante. Dios da vida a los muertos. Y es que el cuerpo de Abraham estaba casi muerto. Y como da vida a los muertos, pues una persona enferma tiene el cuerpo casi muerto. Y una persona que tiene problemas económicos, pues tiene la vida casi muerta. Tiene el área laboral casi muerta, tiene el área económica casi muerta o muerta, tiene el área familiar casi muerta o muerta, porque cuando uno está rodeado de familiares inconversos, pues uno vive entre los muertos. ¿O no? Y aquí dice que el Señor da vida a los muertos. Y a continuación explica cómo el Señor da vida a los muertos. El Señor da vida a los muertos llamando. ¿Llamando? Sí, o sea, el Señor da vida a los muertos ¿cómo? Llamando, o sea, responda usted, por favor. Espero me entienda mi gesticulación. Espero me entienda mi mueca. Llamando, pues llame. ¿Y para llamar qué hay que hacer? Responda usted. Muy bien, señora María. Pues Dios da vida a los muertos llamando. Dios da vida a los muertos hablando. Hablando. Dios da vida a los muertos hablando. O sea que la fe que yo digo tener se debe expresar a través de mi boca. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo ya soy padre de muchas gentes, o yo en algún momento seré padre de muchas gentes. Yo estoy sano porque por su llaga yo fui sanado, o yo sé, Señor, Padre Santo, Papito Dios, que en algún momento tú me sanarás. Yo ya soy bendito con toda bendición espiritual, o estoy esperando, Señor, que tú me bendigas. Yo creo que este grupo de personas que se reúnen a recibir cátedra de teología del evangelio conmigo ya son benditos, o me la paso diciéndole a ellos Dios les bendiga. El Señor da vida a los muertos llamando, hablando. Y el Señor está hablando desde Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dios habló. ¿Cómo creó este universo? Este universo lo creó, dice Hebreos capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Este universo fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es creadora, dígalo allá donde usted se encuentra. La palabra de Dios es creadora, mi palabra no. Mi palabra no, la mía no. Estamos hablando de la palabra de Dios. Sí, no la palabra del ser humano. La palabra del ser humano destruye. La palabra del ser humano anula, aniquila, maldice. Pues la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es creativa. Esa es la palabra que sirve. ¿Cómo Dios le da vida a los muertos? Llamando, o sea, hablando. Llamando las cosas. Las cosas. ¿El Señor le habla a las cosas? Pues claro. ¿Qué es la luz? Génesis 1:3. La luz es una cosa. Y el Señor le habló a una cosa, la luz. Y esa cosa le obedeció. Punto. El Señor Jesucristo le habló una cosa, una higuera. Una higuera es una cosa. Esa cosa le oyó y esa cosa le obedeció. Punto.
El Señor Jesucristo le habló a dos cosas, 5 panes y 2 peces. Una cosa llamado pan y otra cosa llamada pez. Y esas cosas, panes y peces, lo escucharon y obedecieron, se multiplicaron. El Señor llama las cosas, o el Señor le habla a las cosas. El Señor llama las cosas que no son desde el punto de vista de qué, que no son desde el punto de vista de mis sentidos físicos, desde el punto de vista de mis sentidos físicos, desde el punto de vista de mi carne, porque el cuerpo pertenece a la carne. Recuerde que cuerpo amalgamado con alma es carne, según el Nuevo Testamento. Cosas que no son desde el punto de vista del alma y cosas que no son desde el punto de vista del cuerpo, cosas que no son desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista del corazón, desde el punto de vista de los ojos, de los oídos, del gusto, del olfato, del tacto, cosas que no son desde el punto de vista de la carne, pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, ya son. Es el lenguaje del Espíritu Santo. Y es el lenguaje de su espíritu. Con su espíritu habla así. Con su carne habla diferente. Su carne no cree que eso está hecho. Señor, tanto tiempo orando, clamándote y congregándome, y todavía no, mi Señor, pero yo estoy convencido de que en algún momento antes de mi muerte eso se va. Es una oración hecha desde la carne y eso no se va a dar. O sea, eso no se va a dar, eso no va a pasar, no. El Espíritu habla de una manera diferente, ora de una manera diferente, confiesa de una manera diferente, declara de una manera diferente. Ya soy padre de muchas gentes. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. ¿Qué descendencia tenía Abraham? Ninguna. ¿Qué capacidad para engendrar hijos tenía Abraham? Ninguna. Era un viejo, impotente. ¿Qué capacidad tenía su esposa para concebir hijos? Ninguna. Era una vieja. Que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, ya no le cesaba el periodo, ya no ovulaba. Entiéndalo, mi estimada hermana en Cristo, una mujer que por la edad ya no ovula porque ya no le llega el periodo y aparte tiene la matriz estéril, ¿qué posibilidad tiene de que en su vientre se engendre un hijo? ¿Qué posibilidad tiene de concebir un hijo, de parir un hijo? Ninguna. O sea, literalmente ellos para lograr eso están muertos. Hay una situación muerta. ¿Y qué hace el Señor? Pues el Señor comienza a llamar a Abraham padre de muchas gentes. Y comienza a llamar a Sara madre de muchas gentes. Ahí entiende usted el meollo del cambio de nombre. Lo acabamos de leer en Génesis capítulo 17, versículo 5. El viejito este se llamaba Abraham, que significa padre orgulloso. Esto lo hemos estudiado varias veces, ¿no? Orgulloso, padre orgulloso. ¿Orgulloso de qué? Orgulloso, no tiene nada, no tiene que caerse muerto, no tiene una descendencia, no tiene un hijo, pero bien orgulloso. ¿Conoce a alguien así? Que no tiene nada, pero bien altivo, bien orgulloso. Se cree la mamá de todos. Pero si ni siquiera tiene un hijo, ¿cómo se va a creer la mamá de todos? Entonces el Señor le cambia el nombre. Ya no se va a llamar Abraham, sino Abraham. Y al colocarle una H y otra A, que es el diminutivo de Jehová, Ja. Es decir, cuando Dios entra en su vida, Ja. Usted lo encuentra en los salmos. Alabad a Ja. ¿Sí lo ha leído? En algún salmo. Alabad a Ja. Y usted dice, ¿quién es Ja? Pues Ja es Jehová, pero en diminutivo. Entonces, al meter a Ja, que es Jehová, en el nombre de Abraham, al insertar a Dios en esa vida, entonces ya no queda padre enaltecido. Ahora el significado varía. Ahora el significado en la etimología es padre de muchas gentes. Y Dios cuando le habla a Abraham no le dice Abraham. Hasta ahí le había dicho Abraham. A partir de ese momento le va a decir Abraham, padre de muchas gentes, padre de muchas gentes. Y Abraham, al principio usted imagínese lo atortolado. ¿Por qué me está diciendo eso si es que yo soy un viejito? Y yo soy impotente. Y mi mujer es una vieja también, y es estéril, y no le llega el periodo. Nosotros, ¿cómo vamos a tener un...? Así hablaba el viejito.
En su incredulidad, en su duda, en su escepticismo, así hablaba ese señor. Pero Dios no descansa. Abraham, 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 padre de muchas gentes, padre de muchas gentes, padre de muchas gentes. Le he cambiado el nombre. ¿Hasta cuándo? Hasta que Abraham se lo comienza a creer. Y él comienza a decir, yo soy Abraham. Y le comienza a decir a su esposa, no me diga Abraham, dígame Abraham, porque soy padre de muchas gentes. Sara siempre se reía de todo. Entonces, si Sara se le rió a Dios, pues se le reiría a este viejito hasta el cansancio. Pero con el pasar del tiempo, por la repetición, 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 pues entonces Sara, Abraham, 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 se lo creyó, ahora es padre de muchas gentes. Pues no solamente lo hizo con Abraham, también lo hizo con Sara. Recuerde que inicialmente se llamaba Sarai. ¿Qué significa Sarai? Sarai significa princesa, pero princesa engreída. O sea, no sirve. Muy princesa, pero engreída, no sirve. Entonces le quitamos la I, Sara. Y Sara, que significa madre de muchas gentes. Y entonces Dios comienza, Sara, Sara, Sara. Al principio, ¿por qué me dice así? Sara, 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 hasta que se lo cree. Y después le diría al marido, dígame Sara. Igual, Sara, Abraham, Sara, Abraham, Sara, Abraham. Después a los siervos, usted me hace el favor y no me vuelve a decir Abraham, dígame Abraham. Y los siervos, sí señor, y no nos coge a palo, somos siervos nacidos en su casa, nos castiga. Y usted a mí no me diga Sarai, dígame Sara. Muy bien, entonces todos los siervos alrededor suyo en la casa. Mire que es una cuestión de educar la boca. ¿Sí se da cuenta? Jehová le enseñó a Abraham a educar la boca. Y Jehová le enseñó a Sara a educar la boca. ¿Sí se da cuenta? Y entre ellos dos se cuidaban mucho de cómo hablaban entre ellos mismos. ¿Sí se da cuenta? Y alrededor los sirvientes también los pusieron a hablar el mismo idioma. ¿Sí se da cuenta? Y a continuación vienen los vecinos. Don Abraham, come, no me diga así. Yo soy Abraham. Por mucho que se ría, Abraham, 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 hasta que todo el mundo lo conoció como Abraham. Lo mismo con Sarai, no me diga Sarai, dígame Sara, 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 Sara. Todo el mundo toteado de la risa, en incredulidad, no importa. ¿Por qué? Porque entendimos cómo es que el Señor resucita a los muertos. El Señor resucita a los muertos llamando, hablando, llamando, hablándole a las cosas que no son como si ya fuese. ¿Qué tal este tema hasta ahí? Nos quedan unos minutos, no hemos terminado. Pero ¿qué tal este tema hasta ahí? Eso quiere decir que antes de que Jehová se incrustara en la vida de Abraham, Abraham se la pasara, Dios lo bendiga su merced, Dios la bendiga su merced. En algún momento el Señor me bendecirá. Así hablaba él en su escepticismo. Después de que el Señor se incrusta en su vida, Abraham dice, el Señor no me va a bendecir, el Señor ya me ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esto usted lo puede escuchar 10,000 veces y cada vez que lo escuche habrá algo nuevo. Y cada vez que lo escuche usted sentirá como la mano del Espíritu Santo le retuerce el oído, como diciendo, ¿ya se lo había dicho o no se lo había dicho? Ok, solamente tenemos 5 respuestas, los demás están desmayados en este momento. Los demás están en shock en este momento. Los demás se están incorporando porque cayeron bajo la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Espero que sea por eso y no porque no han entendido. Porque si no han entendido, el Señor que venga con un hacha y rompa el cráneo y meta todo este conocimiento y vuelva a coser el cráneo en su lugar. Así de amoroso, así de amoroso. Versículos del 18 al 25. El versículo 18 dice, Él creyó. Él creyó en esperanza contra esperanza. Uy, qué lucha. Ahí inicia la batalla de la fe. Sí, ahí inicia la batalla de la fe. Esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Esperando y esperando. ¿Esperando qué? Esperando que lo que él estaba confesando con su boca, que ya era realidad en su espíritu, se hiciera realidad en su alma y se hiciera realidad en su cuerpo. Pero ya era realidad en su espíritu. Y si ya es realidad en su espíritu, pues quiere decir que ya concibió o está embarazado de un milagro. De un milagro que tiene que sostener por medio de su confesión.
La confesión tiene que ser firme, dice la Sagrada Escritura. Pero ya en su espíritu lo es. Es que analice, en su espíritu ya lo es. Por eso el texto dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque en donde eso ya es una realidad, en mi espíritu ya es una realidad. En mi espíritu yo ya lo soy. Ahora le pregunto a mi alma y mi alma está toteada de la risa. Le pregunto a mi cuerpo y mi cuerpo está toteado de la risa. ¿Sí se da cuenta? Ahí comienza la lucha. La lucha consiste en que lo que hay en el espíritu se traslada del alma y se traslada al cuerpo. El espíritu tiene que ser más fuerte que la carne. Dese cuenta que para todo es antropología bíblica, curso que terminamos ayer. Dentro de 8 días, jueves, dentro de 8 días iniciamos otro curso, un curso nuevo. Él creyó en esperanza contra esperanza, note lo que dice, para llegar a ser. ¿Sí? Llegar a ser. Nota el versículo 17, ya es. Nota el versículo 18, para llegar a ser. ¿Cómo así? ¿Ya es o va a llegar a ser? Las dos, porque el ya es la perspectiva de Dios. Y el llegar a ser es la perspectiva de la carne. ¿Usted considera que durante el día se la pasa hablando de esto más en su carne o en su espíritu? Eso de acuerdo a los verbos, a la conjugación, a los tiempos de la conjugación de los verbos de bendición que utiliza. Sea sincero. Durante el día usted se la pasa hablando desde su espíritu o se la pasa hablando desde su carne. Ah, yo sé que el Señor me va a suplir. Me va a suplir. Ah, qué carnal. Yo sé que el Señor me va a sanar. Lo va a sanar. Ah, qué carnal. Yo sé que el Señor va a cambiar a mi esposo y va a cambiar a mis hijos. Va a cambiar. Ah, qué carnal. Así no funciona. Así no funciona porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bueno, y aunque ya nos metimos nosotros en el contexto que sigue, yo creo que para poder llegar al versículo 25 vamos a necesitar mínimo otra hora de clase. Entonces, por hoy, hasta aquí lo dejamos. Ha sido un placer. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Bendito Rey, bendito Señor, te damos gracias, mi Dios por tu misericordia manifiesta para con nosotros, por hablarnos tu palabra, por exponernos tu palabra, Señor, por abrir nuestras mentes, por abrir nuestros corazones y enseñarnos cómo funciona la fe, dónde inicia el proceso de la fe. El proceso de la fe inicia cuando yo me encuentro cara a cara con los textos bíblicos que me dicen cuál es tu voluntad y que tu voluntad desde tu perspectiva ya está hecha en mi vida. Ahí mi espíritu lo comienza a creer, pero mi carne se rehúsa a creerlo. Y más debe ser la confesión desde el espíritu que la confesión desde la carne, Señor. Gracias por hablarme y por enseñarme en esta noche. Yo te suplico que esta palabra la podamos llevar todos a la práctica, mi Dios. Y te pido, Santísimo Señor, que tú extiendas tu mano, mi Dios, sobre la labor evangelística del día de mañana en Ciudad Bolívar, sobre la reunión, el culto general presencial, domingo a las 9 de la mañana. Porque si tú no cuidas la ciudad, en vano vela la guardia. Si tú no eres el Señor del culto y si tú no eres el director de la reunión, en vano nosotros planeamos, organizamos, desplegamos sillas. En vano nosotros conectamos cables, en vano escogemos canciones, en vano armamos bosquejos de sermón, en vano nosotros desplegamos publicidad, Señor, en vano enviamos videos, en vano se hace todo esto si tú no eres el Señor de la congregación y si tú no estás produciendo en nosotros el querer como el hacer, Señor. Porque esto nada tiene que ver con si yo estoy cerca o si yo estoy lejos. Yo vivo lejos de ese lugar de reunión, Señor. Yo no vivo cerca de ese lugar de reunión. Pero ese lugar que tú nos has aparejado, porque
es respuesta que tú le has dado, nos has dado a quienes a las 5 de la mañana hemos estado, Señor Dios, pidiéndote que seas tú aparejando las cosas, supliendo las cosas, dando las cosas. Por eso que seas tú glorificado este domingo en esa reunión, Señor. Porque solamente tú produces en todos nosotros el movernos, el desplazarnos, el irte a buscar, el gozarnos en tu presencia, Señor. Entrego esta reunión en tus benditas manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.